Shalom, shalom, manishma, barajot, gadolot, le kulam. El Señor esté con ustedes, el Señor esté bendiciéndolos. La bendición de Dios los esté alcanzando, los persiga la bendición. Saludos, saludos a nuestro público en España. El Señor les bendiga. En Chile, el Señor esté con ustedes. En Colombia, los bendecimos. En Argentina, en Venezuela, gracias por mirarnos, por este público hermoso. En Perú, en Guatemala, El Salvador, Bolivia y Ecuador. El Señor esté con ustedes en toda Sudamérica, los bendiga, los prospere, los ayude en los United States, por supuesto, a todos los que nos miran en California, en Texas, en Florida. God bless America. El Señor esté bendiciéndolos y prosperándolos en todo lo que hagan. Gloria sea dada a Dios y por supuesto a nuestro público mexicano. Muchas gracias a ese músculo mexicano que pone la bendición, el poder, el sabor, transmitiendo desde el Valle del Anáhuac, transmitiendo desde el Valle del Anáhuac para el resto del mundo. El Señor les bendiga y el Señor esté con ustedes. El día de hoy vamos a ver a este personaje increíblemente importante para el judaísmo. Yosef ben Maimón, el rabino conocido como Maimónides. Este rabino sefaradí, un gran cabalista, por supuesto, nació en 1138 de año Domini de la era cristiana y murió en el 1204 de la era cristiana. Bueno, un hombre increíble. Su obra sigue impactando al judaísmo moderno. Su obra sigue teniendo una validez, una frescura en las ideas del judaísmo moderno. Si hay una base para el judaísmo actual, es el fundamento de Yosef ben Maimón. Bueno, Maimónides impactó de manera radical el judaísmo. Este hombre absorbió a través de libros musulmanes que a su vez retomaban filosofías griegas. El Islam tuvo un impacto increíble en la vida de toda Europa, porque tuvo un impacto en la vida de millones de personas, porque las ideas que fundamentaban el Islam, que le daban cimiento, eran ideas racionalistas griegas. Y el pensamiento griego fue siempre increíblemente radical, ¿no? Seguimos bajo el yugo griego, seguimos bajo el imperio heleno, en la filosofía, en la literatura, en la psicología, en las artes, en la ciencia, en la medicina, en la política, en la organización social, en los días de la semana, en los meses del año, todo lo hicieron los griegos. Es un legado para la humanidad. No por nada los quieren vincular con los extraterrestres. No era un pensamiento supremo. Hay quien dicen eran descendientes de los atlantes, ¿no? De esta ciudad que se hundió de la Atlántida. Digo, son mitos, ¿verdad? Leyendas, porque es tan difícil comprender como el hombre primitivo, como el hombre de hace más de 2000 años tuvo una visión tan clara. Entonces el Islam se fundamentó básicamente en el neoplatonismo,
griego y tuvo un impacto profundo en todas las áreas de la ciencia, las matemáticas, el arte, la literatura. Y bueno, Maimónides retomó, absorbió estas ideas musulmanas y las aplicó al judaísmo, ¿no? Estamos hablando de un momento donde España atravesaba momentos difíciles, ¿no? En 148 fue el final de la judería española, de la judería andaluz, perdón. Este es el judaísmo que floreció en el andaluz. Los judíos cordobeses que no se convertían al catolicismo romano eran obligados a emigrar al norte de España, ¿no? Huían de la persecución. La familia de Maimónides tuvo que emigrar a Marruecos, ¿no? Salió de Córdoba y llegaron a la Medina. Yo conocí esta Medina en Marruecos, creo que era la Medina de Cádiz. Bueno, y su estancia también en Marruecos moldeó el carácter de su perspectiva hacia Dios, ¿no? Esto fue algo totalmente impactante para Yosef ben Maimón. Y bueno, las ideas de Maimónides fundamentaron los principios del judaísmo antiguo y del judaísmo moderno, por supuesto. Básicamente, bueno, empezó a hacer este planteamiento de ideas totalmente racionalistas, científicas, en una ciencia empírica naciente. Bueno, estamos en 1200, ¿no? 1100, nació en 1138, 1170, 1190, o sea, son albores apenas de la ciencia. Decían que Maimónides decía que había tres principios sujetos a generación y corrupción, es decir, que se creaban y se corrompían, nacían y morían. Y bueno, uno era la materia, ¿no? La materia se crea y se corrompe. Este es un principio fundamental, básico hasta el día de hoy. El número dos era la forma. Todo se genera y se transforma. La forma de un objeto va a transformarse a través del tiempo. Y tercero era la privación particularizada, ¿no? Esto quiere decir que el objeto va a tener siempre una particularidad, ¿no? Que se va a generar y que se va a corromper. Cada objeto va a tener esta postura, esta perspectiva, esta forma muy particular que de todos modos se crea y se destruye, ¿no? Todo va a estar en este cambio. Y el hombre planteó básicamente 13 principios fundamentales que regían el universo. Fíjate que son principios, no se le puede llamar pseudociencia, más bien una ciencia empírica. Yo siempre he defendido a los pensadores empíricos porque finalmente, no, la teoría de cuerdas, ¿no? De la física cuántica completamente empírica, no se puede probar, ¿no? Son fantasías matemáticas que finalmente pudieran ser verdad. Entonces, bueno, Maimónides nos decía, uno, el universo es un ser individual formado por 5 elementos que impiden que exista vacío o espacios. En este tiempo se creía que los elementos que conformaban el mundo, bueno, era el aire, son ideas muy griegas, el aire, la tierra, el fuego, y la tierra, el fuego y el hielo, ¿no? Me parece, bueno. Y Maimónides decía, bueno, hay uno más, el tiempo. Esto es muy interesante. En la época actual, el tiempo es considerado como la cuarta dimensión, ¿no? Tenemos el ancho, las tres dimensiones, profundidad, altura, y el tiempo es una dimensión, esto dentro
dentro de la astronomía, de la astrofísica. Alguien me dijo, no estoy de acuerdo que el tiempo sea una dimensión. Bueno, discútelo con Einstein, ¿no? Discútelo con Hawkins, no lo discutes conmigo, no son ideas mías, yo no las inventé, yo nomás te las estoy mostrando. El tiempo es una dimensión de acuerdo a la física moderna. Bueno, punto número 2. Nos decía, todas las cosas están compuestas de átomos. Bueno, esta es una idea bastante antigua, ¿no? De Abdera, de este griego que fue el que descubrió el átomo, pero está siendo retomada por Maimónides. Dice, todo está compuesto por átomos. Todo, absolutamente, la materia está compuesta por átomos. Incluso el tiempo, bueno, ese es el cuarto postulado. El tiempo está compuesto de átomos de tiempo, ¿eh? ¿Cómo ves? Bueno, para mí fue un shock saber que la gravedad es una partícula y se llama gravitón, ¿no? Dices tú, realmente, ¿no? Bueno, es un bosón, es el término correcto, más que partícula, es de estos elementos que pueden ser onda y partícula al mismo tiempo, como la luz, ¿no? Que es partícula y onda al mismo tiempo. La gravedad del gravitón es un bosón, ¿no? Aviéntate eso. Entonces, bueno, si algún día los científicos descubren que el tiempo también es un bosón, ¿no? O algo similar, ya lo había dicho Maimónides antes. El punto número 3 dice, hay un vacío. La idea de vacío siempre fue muy discutida por la física, todo depende por la astrofísica, cómo se entiende el vacío. Hay quienes dicen, bueno, no puede existir el vacío porque los átomos no se podrían mover, debe haber espacio libre, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de concepciones. Luego nos decía el punto número 5, la sustancia no puede existir. Bueno, estas son las famosas 13 tesis maimonidianas. La sustancia no puede existir sin numerosos accidentes. Bueno, esta es toda una tesis que manejo en mi libro. Singularidad. Venimos de un azar domesticado, ¿no? Realmente el mundo es azaroso, pero el azar domesticado, que es un término de la física, de la teoría del caos, no lo utilizo para explicar que alguien está domesticando ese azar, no es un azar casualístico, alguien lo domesticó, alguien puso esas leyes y bueno, hay un Dios que pone esas leyes. Entonces Maimónides nos decía, la sustancia no puede existir sin numerosos accidentes. Totalmente de acuerdo, totalmente cierto. Punto número 6. Cada átomo está vestido de accidentes y no puede existir sin ellos. Totalmente científico. Los átomos contienen partículas más pequeñas, electrones, protones, neutrones, y además estas partículas están compuestas por elementos todavía más pequeños, ¿no? Han descubierto unos 20 elementos que pudieran ser la pasta, el fundamento de la materia, y dicen, quién sabe si haya más, y la teoría de cuerdas dice, hay un solo elemento, una sola cuerda que está vibrando, una sola onda que está vibrando en diferentes longitudes, ¿no? Entonces esto es lo que le da la forma a los distintos elementos. Échate nomás esa, y esto nos lo dijo Maimónides en el 1200, 1300, ¿no? Bueno, punto número 7. Los accidentes no continúan existiendo entre dos átomos de tiempo. Bueno, estas filosofías complejas, dice, porque el tiempo va hacia adelante, no puede retroceder, sigue siendo la misma pregunta que se hacen los científicos, porque el universo lo percibimos hacia adelante, si es lo mismo, le cuesta lo mismo al universo ir hacia adelante que ir hacia atrás. ¿Por qué va hacia adelante? Sabe Dios, ¿no? Quizás por lo que dice Maimónides. Los accidentes no continúan existiendo entre dos átomos de tiempo. Bueno, punto número 8. Las propiedades positivas
y negativas tienen una existencia real y y hay accidentes que deben su existencia a algunas causas-efecto. Por supuesto, todo lo que siembras cosecharás y la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida son por nuestras decisiones propias. Nosotros tomamos una decisión, Dios nos dio el libre albedrío para que tomáramos decisiones. Cuando estamos con el Señor tomamos las decisiones correctas, cuando no estamos con el Señor tomamos decisiones incorrectas y bueno, de ahí se deriva mucho de lo que nos sucede en la vida. Punto número 9. Todo lo existente está constituido de sustancia y accidentes. Bueno, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Todavía no puedo plantear esta idea, pero no, si hubiera tenido algunos elementos científicos más, es seguro que hubiera llegado a esta misma conclusión. Punto número 10. Ningún accidente puede tomar el sustrato de otro accidente. Es decir, bueno, no le puedes echar la culpa a lo que está sucediendo de manera azarosa por la decisión que tú tomaste. Esto ocurre muchas veces cuando andamos cargando culpas que no cometimos, ¿no? Simplemente las cosas malas suceden y no tuvimos mucha injerencia en el proceso. Punto número 11. La posibilidad de un objeto imaginado no consiste con su conformidad con las leyes naturales. Esto quería decir que la imaginación estaba en otra dimensión, estaba por encima del mundo natural, que podíamos imaginar cosas que no existían. Esto sigue siendo un debate para la filosofía. ¿Realmente podemos imaginar algo que no existe? Lo vemos en las películas de ciencia ficción. Yo siempre digo, bueno, todos los personajes tienen cabeza, tienen manos, la mayoría hablan inglés, dices, wow, es el lenguaje, no solo la lengua franca en la Tierra, sino en el universo, ¿no? Entonces, a veces romper estos paradigmas, alguno que otro futurista, Philip K. Dick, ¿no? Le echó muchas ganas, Isaac Asimov le echó muchas ganas, pero, Maimónides diría, sí se puede, ¿no? Es una dimensión ajena. Punto número 12. La idea del infinito es admisible, actual, potencial o accidental. Tiene un límite. Sigue siendo un debate, ¿no? Ahora están muy de moda todas estas teorías sobre los multiversos y los universos paralelos. Yo lo debato mucho en mi libro Singularidad. Digo, pongo cara como de, no estoy muy de acuerdo. No hemos podido ni siquiera pasar las fronteras de nuestro universo y ya andamos imaginando otros universos que se crearon de otras formas, ¿no? Y bueno, cosas realmente fantasiosas. Estoy muy de acuerdo, hay quien no estará de acuerdo con esta idea de Maimónides. El infinito no es infinito, ¿no? Bueno, ya vimos sus fronteras. Hay que ver, ¿no? Si hay algo más allá de las fronteras para poder decir que realmente es inalcanzable. Y finalmente la tesis número 13 nos dice, como lo percibido por los sentidos falla, las proposiciones sensoriales no pueden conformar leyes reales y la forma física de esas cosas o criaturas son accidentales. Bueno, no nos podemos guiar por nuestros sentidos, ¿no? Básicamente y llanamente, y esto nos centraría a la postura de una ciencia más rígida, de una ciencia que usara parámetros más científicos, dejando a un lado, ¿no? Las distracciones o los errores de los sentidos. Completamente científico y completamente cierto. Este hombre básicamente entendía a Dios desde una perspectiva aristotélica
su libro más famoso, La Guía de los Perplejos. Dios era completamente trascendente e inalcanzable. Cualquiera que dijera lo contrario estaba en un error. Y esto es la misma idea del Islam, que el Islam tiene de Alá, ¿no? Alá es un ser trascendente, no tiene tiempo para estar en las cuestiones humanas, mundanas. El universo es tan grande que nosotros no somos ni como una mota de polvo, ¿no? Si la Tierra se destruyera, nadie lo notaría en el universo, ¿no? Es tan vasto y Dios es tan trascendente que era casi imposible para Maimónides entablar una relación con Dios. Causó mucho problema y mucha controversia. Bueno, explicó los mandamientos de la Torá de un modo muy racional. Este hombre tomó los mandamientos y los sistematizó. Esto lo quiero hacer, ¿no? Algún día va a haber un añadido en la Biblia diacrónica hebraica con los mandamientos de la Torá desglosados para que los podamos entender de una forma más práctica y más rápida, ¿no? Y bueno, y los explicó, Maimónides los explicó de una forma lógica. Y el problema, bueno, al que se enfrentaba Maimónides con la literatura sefaradí, pues, eran precisamente estas ideas neoplatónicas increíblemente racionalistas. Todo lo quería ver de una forma racional. Quiso explicar a Dios de una forma racional. Los ángeles decía, por ejemplo, no existen físicamente, no tienen cuerpo, ¿no? Sus formas son percibidas en sentido profético, en sentido alegórico. O sea, cuando la Biblia dice, se me apareció el ángel de Jehová, no es que lo viera físicamente, es una alegoría, es una profecía, es una declaración de fe. Que los ángeles tienen alas, decía Maimónides, ¿cómo van a tener alas? ¿No? Representan la nobleza, no que realmente sepan volar, es que son seres nobles, por eso se los visualiza con alas, no es que tengan alas físicas, es decir, todo lo racionalizaba. Decía que para Dios todos los sentidos eran uno solo, oler, ver, era aceptar o no aceptar. Y todo podía ser traducido por revelar lo que había en una persona. La esencia de Dios era su existencia misma y como su existencia es eterna, no tenía ninguna cualidad accidental. Dios era por sí y siempre había estado ahí en la eternidad. Sigue siendo un complejo bastante profundo hablar sobre la eternidad de Dios, qué había antes de Dios, ¿no? ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo apareció Dios? ¿No? Esto es lo que intenta resolver Maimónides, diciendo, Dios es uno, no tiene materia, ¿no? Él dice, la materia se puede dividir, Dios no tiene materia, los atributos divinos antropomorfos, el enojo, los celos, ¿no? Que decimos, ay, ¿cómo que Dios se enojaba en el Antiguo Testamento? Dice, en realidad son utilizados de manera errónea por los idólatras, ¿no? Porque no tiene ni siquiera atributos, es un solo ser, ¿no? Dios es uno. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, Dios es uno y no hay ningún intermediario entre Dios y esta fuerza, este poder superior. Bueno, una idea muy acorde al cristianismo, ¿verdad? Maimónides concluía que el idólatra creía en una deidad antropomorfa. Decía Dios, los que conciben a Dios como una deidad antropomorfa son idólatras. Esto es completamente una visión musulmana de Alá, ¿no? Y bueno, decir y veía en todos los sentidos, en todos los atributos de Dios una metáfora. Decía, bueno, es una alegoría de algo, no es que Dios
se haya enojado, no es que Dios tenga estas emociones humanas, es que son estas acciones que desempeña, están lejos de representar su esencia verdadera, son una metáfora, son una alegoría de algo más profundo que nos va a revelar la verdadera caracterización de Dios. Y bueno, esto por supuesto causó un impacto muy fuerte, muy fuerte. Abraham Abulafia se levantó en contra, dijo, no es cierto, podemos tener una relación con Dios, podemos ver sus ojos, puedo ver al ángel que Dios me envió, ¿no? A Metatrón, ¿no? Me explico, pero la esencia de Maimónides permeó el judaísmo, la unidad de Dios, la trascendencia de Dios, permeó el judaísmo de entonces y el judaísmo moderno, porque usó estas técnicas o estas filosofías griegas bastante profundas. Un pensador muy interesante. Hemos estado presentando algunos cabalistas, luego profundizaremos en sus obras, en sus ideas, por demás interesantes, todas presentes en mi libro, interpretaciones sefardíes, bueno, de venta en Amazon. Preguntas, dudas, bueno, dejen sus comentarios y hacemos otro video para responder esas preguntas. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor esté dando el anhelo más profundo de sus corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.